En esta noche me tocaba el tema, un poco Ezequiel hablaba acerca de la entrada triunfal a Jerusalén del Señor. Y bueno, sin lugar a dudas de que cuando estuve viendo un poquito el tema, tengo que ver un poco la antesala de esto donde se había dado el tema de la entrada triunfal, porque muchas veces se cree que fue un momento espiritual de todo el pueblo, donde todo el pueblo entró en un estado mental de espiritualidad y de pronto hubo un reconocimiento al Mesías que solo impactaba y llevaba por eso. Ahora, hay un hecho anterior que deberíamos verlo y deberíamos analizarlo antes de entrar al tema central, que es la entrada del Señor Jesús a Jerusalén. Y es un milagro en particular que hubo, donde hubo un quiebro, donde hubo una situación especial para los fariseos y para los sacerdotes, donde realmente se vieron atacados de una manera directa y ellos tienen que llevar adelante un proceso. Entonces, bueno, antes de la entrada triunfal a Jerusalén, que ya la vamos a ver, tenemos que ver este proceso que se había dado. Porque hoy podríamos decir, antes de la entrada del Señor a Jerusalén, que tenemos un prófugo, un buscado. Y entonces por eso es que quiero llevarlos un poquito a esto. Creo que todos podemos recordar el caso de Lázaro. Lázaro hacía un tiempo atrás, hacía unos días atrás, había estado en su casa y después de empezar en una enfermedad, el Señor no estaba allí. Nos cuenta, lo voy a hacer rápido, la Biblia nos cuenta que muere. Y bueno, es llevado hacia un pozo, se mete a Lázaro en el pozo, con unas vendas, tapan con una piedra la entrada. Y el Señor estaba de allí a un par de días, el Señor no estaba cerca. Y bueno, era un lugar donde el Señor Betania pasaba normalmente cuando iba a Jerusalén y allí estacionaba. Era un lugar preferido por el Señor, una familia querida para Él. Y allí estaban Marta y María, como dice la palabra, y muchos judíos se habían acercado, era una aldea donde muchos judíos se habían acercado para consolar a esta familia. Y estaban con ellos, muchos llorando. Bueno, sin lugar a dudas que habían pasado estos 3 días de una tristeza absoluta y sin lugar a dudas pienso en que María y Marta muchas veces habrán dicho, si el Señor hubiese estado aquí esto no hubiese pasado. Tengo la seguridad de que si hubiésemos tenido al Maestro justo en este momento, Él lo hubiese sanado y lo hubiese levantado y hoy no estaríamos pasando por este momento de tristeza. Pasan 3 días, el Señor se está arrimando a la casa de María y Marta. Y cuando llega al 4.º día a la casa, dice que antes de llegar a la casa, Marta se apresura y va al encuentro en aquella aldea, ni siquiera lo deja entrar al Señor. Y va y lo primero que le dice es, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Entonces dice que el Señor mira y empieza a consolar a Marta y le dice, bueno, entre las palabras que ven aquellos que venían los discípulos con él, dice, ve a buscar a tu hermana. Y sale y le dice a María que venga. Y viene María al encuentro. Y hay 10 versículos de diferencia, pero un momento de totalmente diferente total. Se acerca a María y le dice, Señor, si hubieses estado en este lugar, Lázaro estaría con nosotros. Él no hubiese muerto. Y allí está claro el mensaje que el Señor le dice, ya saben que Él va a resucitar, que no está muerto. Y bueno, sí, todos sabemos que resucitará en el día postrero. Bueno, cuando vieron salir corriendo muchos a María de la casa, dice que muchos de los judíos que estaban allí salen corriendo y van al lugar porque creían que iba a llorar a la tumba. Y bueno, y se encuentran con este episodio, ¿no? Estaba el Señor, estaba María, Marta, y estaban aquellos que estaban alrededor, sus discípulos y aquellos judíos que habían estado consolando a estas mujeres que habían estado con ella. Entonces el Señor dice, ¿dónde le habéis puesto? Se va al lugar y le dice, bueno, quiten la piedra. Y una de las mujeres le dice, no, Señor, 4 días tiene ahí adentro y es de ya. No. El Señor le dice, quiten la piedra.
Dice que bueno, que van, quitan la piedra y que solamente el Señor empieza a mirar las caras y empieza a ver el llanto. Y dice que compungido de corazón al ver el llanto de ellas, a ver el dolor de ellas y la tristeza que estaban compartiendo en ese momento, es el primer pasaje donde dice que Jesús lloró. San Juan 11:35. Dice que fue conmovido, vio el dolor de las personas, vio lo que causaba la muerte y fue conmovido. Y entonces dice que se asoma a esta cueva y dice: Lázaro, ven fuera, con toda la voz de autoridad que él tenía. Y yo me imagino el evento y todos los que estaban allí. 4 días. Y tal vez el silencio realmente murmuraba. Y de pronto se empieza a escuchar un ruido de alguien que pareciera que se viene arrastrando porque venía todavía con las vendas, dice la Biblia, que venía hasta con el sudario en su cabeza. Y allí está saliendo Lázaro y el Señor le dice: desatadle y dejadle ir. Claro, esto que pasó allí pareciera una película de algo que nunca puede suceder. Cualquiera de nosotros, como lo leemos en la palabra, lo creemos, pero sin lugar a dudas que se hace difícil de entender. Sin embargo, yo saco de aquí algunas reacciones. Un primer grupo, muchos de los judíos que habían venido a estar con la familia, dice que al pasar esto con Jesús, creyeron en él. Hubo un segundo grupo, dice algunos de los que estaban allí, fueron a los fariseos y les comentaron lo que dijeron. Ellos pudieron verlo. Ellos sabían de que Lázaro estaba adentro. Ellos sabían hacía cuánto tiempo estaba adentro. Sin embargo, no dice creyeron, dice tomaron esta experiencia y la llevaron ¿a quién? A los fariseos. Hubo un tercer grupo, dice que entre los principales sacerdotes y fariseos, cuando escucharon esta noticia, ¿qué hicieron? Automáticamente llamaron a un concilio, llamaron a una reunión. Había una reunión de apuro, había algo que ya no era igual, algo que se les había escapado de la mano. Había una minuta de urgencia que había que atender. Entonces dice la palabra que se juntan aquel día y empiezan a dilucidar. Y dicen: ¿qué haremos con este? ¿Qué haremos con este? Este era el Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Por qué hemos sido tan lentos o tan poco reactivos ante lo que vimos anteriormente? Veíamos que venía haciendo milagros, que venía haciendo un montón de señales, sin embargo no atacamos el problema. Deberíamos haberlo frenado antes. ¿Saben qué? Esto se nos fue de las manos. Supongo que la reunión era una reunión muy tirante. Hasta que uno de los que está allí, que es el sumo sacerdote, tiene una idea brillante y dice: bueno, ¿saben qué? Es mejor que muera uno por todos en vez de que muramos todos. Tenemos 2 caminos acá. Uno de los caminos es no hacer nada, como hemos hecho hasta ahora. Ahora, si no hacemos nada, todos van a creer en él. Hay un plan B. El plan B es que muera uno por todos. Y no se estaba dando cuenta que estaba haciendo una profecía de lo que realmente el Señor había venido a hacer. Él había venido a morir por todos. No en ese momento, pero era el propósito de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces dicen en la primera opción, cuando piensan en dejarlo, dice: ¿qué pasa si esto sigue? Dice: los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Se acaba la casta. Se acaba el negocio. Se les acababa el buen pasar. Estaban mirando lo que podía pasar si venían y destruían Jerusalén. Se nos acaba a nosotros el negocio. Muchachos, si creen todos en Cristo, ¿qué hacemos? Ahora, cuando pensaba en esto, veía el resultado de lo que tomaron y que pensaron eran: bueno, vamos a buscarle y vamos a matarle. Vamos a prenderlo por nuestras manos y lo vamos a matar.
sigue pasando los días, pasan 5 o 6 días, y después de esos 5 o 6 días, el Señor dice que se va a una ciudad que estaba al lado de Efraín, que muy bien no está identificada. Y de allí se va a Jericó, pasa por Jericó, y después de venir por Jericó encuentra a 2 ciegos, sana a los 2 ciegos, uno era Bartimeo. Y bueno, la gente sigue con las expectativas puestas en este Señor. Ahora del otro lado se empieza a preparar la fiesta en Jerusalén. Y me impacta porque en San Juan capítulo 11, 56, por eso es que decía prófugo, buscado, dice, y buscaban a Jesús. Y estando en el templo se preguntaban, ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? ¿Se va a animar a presentarse? ¿Es capaz de venir y presentarse ahora delante de nosotros sabiendo de que tiene la sentencia dictada? ¿Va a tener el coraje de poder hacer esto? Fíjense que en San Juan 11, 57 ya tenía la orden de aprehensión y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguno supiese dónde estaba, qué tenían que hacer, se lo dijesen, así lo prendían. Esto es lo que tenía que pasar. Pasan 6 días. El Señor sigue su recorrido. Vamos a Marcos capítulo 11. Estuve viendo de que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén está en los 4 libros. En los 4 evangelios lo relatan. Mateo, Marcos y Lucas son los que hacen un relato más extenso. Juan hace un relato bastante breve del evento. Pero Lucas agrega algunas cosas que son maravillosas que hoy las vamos a también analizar. Pero nos vamos a centrar en el libro de Marcos. Saben que era el comienzo de la última semana, como dijo Ezequiel, del Señor en la tierra. Ahora con todas las cartas, el Señor había llegado el momento de presentarse abiertamente, el tiempo para presentarse como Rey y Mesías. Aquellos que habían estudiado la palabra y que sabían lo que decía Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, estaban totalmente abiertos en su mente a escuchar. ¿Lo podés poner? Vamos a leerlo. Zacarías 9:9. Dice así la palabra de Dios. Zacarías está profetizando el evento y dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, no sobre un caballo, sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Y por qué hago la diferencia de no en un caballo? Porque antes a los reyes o a aquellos que iban a tomar una ciudad, lo hacían con fuerza, con poder y se demostraban en grandes caballos que habían sido corceles preparados para la guerra, para la victoria. El Señor iba en un asno, en un pollino de asno, que dice, vendrá a ti como Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, un pollino de asna. Marcos 11:1 dice, cuando se acercaban a Jerusalén, justo a Betfagé y a Betania, frente al mar de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Estaban en Betania a Betfagé, más o menos 1 kilómetro 13 cuadras. Y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron que como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Saben qué? Leí el pasaje y van a ver de que cuando vemos otros evangelios hay algunos matices que son un poquito más explicativos.
Sí me encanta ver que desde el versículo 1 al versículo 3 podemos encontrar los discípulos obedientes, muy obedientes. El Señor les dice, vayan que de acá a 13 cuadras, el Señor no estaba mirando 13 cuadras. Vayan que de aquí a 13 cuadras van a encontrar van a encontrar el pollino de asna que está atado en la puerta. Era como un recodo del camino, como una curva donde se podían ver. Betfagé iba para un lado y iban a Cedrón y de allí estaba Jerusalén. 3 kilómetros había desde Betania a Jerusalén. Ese era el camino que iba a recorrer el Señor Jesucristo. 3 kilómetros montados sobre el pollino de asna. Ahora, fíjense que cuando vemos en estos 3 primeros versículos, estamos viendo la omnisciencia de aquel que estaba allí. Y me encantó ver esto, porque no solamente veía un Señor omnisciente, sino que veo un Señor con autoridad, que estando a la distancia de 1,5 kilómetros prácticamente puede ver lo que va a pasar. ¿Saben qué me encanta? Que cuando leo el pasaje veo de que tengo también un Señor que tiene una estrategia y que tiene los recursos para llevar adelante su estrategia. ¿Cuál era el recurso? Estaba el pollino de asna. ¿Cuál era la estrategia? Bueno, vayan, hablen, se los van a dar. No tengan miedo, no tengan temor. Ustedes solo tienen que ir y hacerme caso. Y de pronto el resto me encargo yo. Dice que cuando llegaron al lugar, sabía que los discípulos iban a tener que dar respuesta. Y cuando llegan a aquel lugar, hay varios que le preguntan. Hay un solo libro que dice, que es Lucas, si no me equivoco, que dice que era el dueño el que estaba en el lugar. Y le dice, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están desatando el pollino? Y ¿saben qué? La respuesta es maravillosa también. Porque en el texto dice, el Señor lo necesita. ¿Saben que el Señor en el original era el Kyrios, el dueño absoluto, el único, el que tenía toda la autoridad? Él lo necesita. Y me encantó considerar esto, porque era parte de su criatura sirviendo al Creador. Algo maravilloso. Sin lugar a dudas de que el Señor no se iba a apropiar de lo ajeno, sino que lo devolvería. Creo que Mateos dice, y lo enviará. Lo va a tomar prestado, lo va a usar y después lo va a enviar. Bueno, indudablemente del versículo 4 al 6 de Marcos dice que todo sucedió como el Señor lo había predicho. Encontraron el pollino del asna, estaba atado, estaban en una encrucijada principal del pueblo. Bueno, cuando fueron, tuvieron que responder, dieron la respuesta, el dueño los dejó ir y se lo llevaron. Hay 2 cosas que me llaman la atención en el pasaje y que 2 evangelistas lo dicen. La primera es que el pollino nunca había sido montado. Nunca antes este pollino había sido montado. Y otro de los que escriben el libro dice, un pollino de asna que nunca fue montado por un humano jamás, o por una persona jamás. ¿Saben por qué? Porque de esta manera se reservaba el pollino para el rey. Esta es la manera en la cual el rey preparaba el animal al cual iba a montar. Sus súbditos lo tenían allí y nadie podía montarlo. El primero que lo montaba iba a ser el rey. Fue un elemento que dije, qué maravilloso, porque del cielo prepararon todo. Estaba todo preparado desde el cielo. Y dice la palabra que trajeron el pollino y echaron sus discípulos sus mantos sobre el pollino. Y el Señor se sentó sobre él. Cuando comienza la marcha, recordemos cuántos kilómetros dijimos, 3 kilómetros más o menos, dice que no solo sus discípulos habían puesto sus mantas sobre el pollino, sino que Marcos dice, muchos tendían sus mantos y cortaban ramas de los árboles y le extendían por el camino. Ahora Mateo agrega algo maravilloso y dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos y cortaban ramas de los árboles. Juan aclara y dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta para oír a Jesús, que Jesús venía a Jerusalén, fueron a recibirle, tomaron todo lo que ellos tenían, y las ramas y las palmeras, y fueron y las tiraban abajo del pollino de asna mientras él iba pasando. Ahora, en Marcos 11, del 9 al 11, dice, y la gente aclamaba. La gente aclamaba.
empieza aquella trayectoria de camino. Creo que es la primera vez que lo vemos al Señor montado en un pollino, en una entrada de esta magnitud, y la gente empieza a clamar. Y yo les decía de que al principio no todos estaban totalmente lúcidos de lo que estaban aclamando. No todos tenían conciencia de lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque podemos ver que hay cuatro mensajes que se daban en lo que ellos aclamaban. Lucas agrega una quinta, que después las vamos a ver. Cuando llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Primera alabanza, decían Hosana, Hosana, y gritaban Hosana. Saben que Hosana significaba literalmente te rogamos, salva, te rogamos. Salva, te rogamos, que más tarde vino a ser una exclamación diferente, pero en ese momento estaban esperando y muchos de los que estaban allí, seguramente que el significado que le estaban poniendo a esto era que sálvanos de nuestros opresores romanos. Jesús, necesitamos salvación de lo que estamos viviendo. Estamos oprimidos, estamos en un pueblo que nos tiene bajo su zapato, sálvanos. No entendían al maestro. Estos esperaban un rey. Estos esperaban un libertador, pero no un libertador del alma. Otros cantaban y gritaban y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto sí que claramente era un reconocimiento de que Jesús era el prometido Mesías. Hay muchos de ellos que habían visto los milagros, habían visto lo que había sucedido, habían visto lo que había pasado con Lázaro y cómo estaba vivo. Y decían, encontramos al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. A este esperamos durante tanto tiempo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice que otros gritaban y decían, bendito el reino venidero de nuestro padre David. ¿Y saben qué? Algunos de ellos creían que el reino estaba a punto de ser establecido. Esperaban que este Jesús que estaba entrando hacia Jerusalén tomara el reinado y se sentara en el trono de David y pusiese allí su gobierno. ¡Cuánta expectativa! ¡Cuánta expectativa de esta entrada triunfal de Jerusalén! Otros cantaban y decían, Hosana en las alturas. Un llamamiento a alabar al Señor de las alturas de los cielos, o una petición para que salvase desde las alturas de los cielos, mandase algo, que algo sucediera. Tenían expectativa, tenían esperanza en este que estaba entrando. Lucas significativamente agrega un quinto cántico y dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Lo aclamaban como un rey de parte de Dios y entonaban que en efecto de su venida era paz, pero paz en el cielo y gloria en las alturas. No tenía nada que ver con los hombres. No era un salvador para ellos. Ahora, entre todos estos cánticos, entre todo esto que estaba sucediendo, no nos olvidemos que allí en el medio, el que va arriba del pollino es un buscado. Es a alguien que lo quieren prender. Y dice que entre medio estaban los infiltrados, aquellos que estaban girando en el ambiente y que estaban escuchando. Eran los opositores, algunos de los fariseos. Y Lucas 19, en el 39 al 40, con el antecedente que mencionamos de esta búsqueda, dice, fueron y se acercaron. Y no me imaginé, la verdad, de qué manera lo hicieron. No sé si lo trataron de hacer a corto plazo, estando cerca de él, o a los gritos, diciéndole, repréndelos. Maestro, ¿no te estás dando cuenta de lo que está pasando? Si esto continúa como hasta ahora, perdemos Jerusalén. Si esto continúa como hasta ahora, nos matan los romanos. Perdemos todos los privilegios, se nos acaban todas las cuestiones particulares y personales. Señor, repréndelos. Hazlos callar. Que no griten más.
Y el Señor escucha esta voz. Y dice la palabra que se da vuelta. Y que la respuesta fue la siguiente. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. No hay forma de hacerlos callar. No había forma de callarlos. Si estos callaran, las piedras clamarían. Fue una entrada realmente difícil. Una entrada que era muy costosa para el Señor. Una entrada que fue para un valiente realmente. Ahora me quedo pensando en el libro de Lucas y dice que en este peregrinar llega hasta la puerta de Jerusalén, y cuando se acerca allí, dice que mira hacia Jerusalén. Y aquellos que están al costado, tal vez gritando las loas, las alabanzas, empiezan a ver lágrimas en los ojos del Maestro. Y empieza a ver cómo el Señor mira a Jerusalén, frena y empieza a llorar. Claro, los fariseos estaban con miedo de perder todo esto. ¿Saben qué? El Señor estaba mirando 70 años para adelante. Y ya veía a Tito cuando iba a tener un gran asedio. El emperador iba a rodear la ciudad con vallado, atrapando a todos los habitantes en el interior y haciendo una matanza de jóvenes, ancianos, niños. Y toda la ciudad iba a ser derribada y no iba a quedar piedra sobre piedra en Jerusalén. No le hacía falta al Señor pensar lo que estaban queriendo guardar aquellos que eran fariseos y los sacerdotes. Él ya sabía todo lo que iba a pasar. ¿Para qué guardar a lo que uno se agarra? Ahora, ¿saben qué? Me quedan 3 minutos y quisiera sacar 3 enseñanzas que me quise llevar en el corazón de esto. Fue una entrada increíble, fue una entrada gozosa, fue una entrada que muchos disfrutaron, fue una entrada realmente de expectativa. Ahora, ¿saben qué? Yo quiero que hoy podamos ver en esta entrada maravillosa primero a un Salvador, que es nuestro Salvador, que nos da una seguridad absoluta de haber creído en Él. Porque es un Salvador que no se le escapa nada de nuestra vida. Es un Salvador que tiene todo planificado. Es un Salvador que tiene la estrategia para nuestra vida. Es un Salvador que sabe las menudencias, sabe dónde está el pollino, sabe lo que te van a decir, sabe lo que va a pasar en tu vida. Y está atento a eso y te da respuestas. Y nada de lo que nos puede estar pasando ahora en la vida queda fuera del conocimiento de lo que Dios tiene de nosotros. ¿Saben? Cuando yo pensaba en este Dios omnisciente y lo transportaba a mi vida y decía, pensar que me estoy preocupando por estas cosas y esto ya está todo solucionado. Solo tengo que tomarlo y llevárselo al Maestro, a los pies del Maestro y dejarlos allí. Qué diferente sería nuestra vida si pudiésemos asirnos de esto. Y irnos en esta noche cuando pasemos en esa puerta y decir, Señor, si eres un Dios omnisciente, ¿por qué me preocupo tanto? ¿Por qué me estoy ocupando tanto de las cosas de la vida cuando vos ya tenés todo solucionado para tus hijos? Segunda enseñanza. ¿Saben qué? Cuando pensé en los discípulos que fueron y llevaron sus mantos y los pusieron sobre el pollino, me hizo pensar que los mantos eran nuestras vidas. Nuestras vidas puestas al uso del Señor Jesucristo. Y ¿saben qué? Estoy completamente seguro que ninguno de los discípulos acababa de salir de la mejor tienda y traía el mejor saco puesto o traía algo recién comprado.
y dijo, esto lo voy a poner. No, en el momento se dio. Y como se dio, tomó su manto y lo puso sobre el pollino de asna. Y yo pensaba, puede que alguno de los mantos haya estado con bordado, o sea, en algún lado con una costura por alguna rotura. Algún manto puede haber estado deshilachado. Tal vez algún manto tenía un agujero y lo doblaron y lo pusieron sobre el asno para que se fuera. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, amigo? Tal vez que el manto de tu vida hoy está así. Tal vez está remendado. Tal vez tiene un agujero y vos lo sabes. Y al Señor no le preocupa porque lo va a usar igual. Y tal vez el manto de tu vida, vos lo ves y es una hilacha, pero hoy puede ser útil para el Señor. Y yo decía qué glorioso es que el Señor de esta manera tome el manto de nuestra vida y lo ponga para el servicio de Él. Te vas a animar hoy a decirle, Señor, hasta acá no te serví, pero hoy te quiero servir. ¿Sabes qué? Cuando el Señor se subió al asno y empezó a andar en el camino, nadie miró el manto, todos daban gloria a Él. Y yo decía, qué bueno de que ninguno de nosotros mantos seamos mirados y que solo la gloria sea para Él. Solo estamos allí, somos los mantos. Por último, tal vez si alguien está tomando su lugar de privilegio, pensaba en los pobres fariseos, pensaba en los sacerdotes. Señor, no puedo creer en vos porque estoy perdiendo esto. Señor, si creo en vos, nos van a llevar por delante, nos van a atropellar. Señor, si entrego mi vida a vos, voy a tener problemas o pérdidas superiores, mayores. Hoy con el pasaje somos invitados a pensar que tal vez la suerte de todo lo nuestro está tirada más adelante. Y lo que vos hoy estás guardando y no estás queriendo dar y lo estás reteniendo, te es una carga que no te sirve para nada. Te animo en esta noche a dejar tu carga. Te animo en esta noche a mirar al cielo. Te animo en esta noche a decir, basta hoy, basta de decirle que no al Señor por todo esto. Entrégale todas las llaves. No te guardes la llave de ninguna puertita. ¿Vieron cómo decía Ezequiel? Tal vez el adoptivo, que dice, no, esta parte no. Te invito a que esta noche entregues todo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a tener un momentito de oración personal, privada. Y quisiera que Dios haya tocado todos nuestros corazones y que nos haya llevado a pensar en nuestras vidas en particular, a ver nuestros mantos, a ver este Dios que está en control de todo y a poder saber si hay algún lugar de mi vida que todavía está reservada para el Señor. Y animarme en esta noche a decirle, Señor, acá está. Toma, te la entrego toda. Hacete cargo de todo. Señor, mi vida es un trapo, pero usala. Señor, los agujeros de mi manto para mí son un problema, pero para vos no son nada. Señor, úsame.